Bueno, aquí estamos. Acabamos de regresar todos ustedes y nosotros de la frontera de Texas con México, ese territorio tan movedizo, donde se han hecho tantas y tantas películas. Es un lugar abonado para el cine de perdedores y de ganadores. Es un terreno estupendo. La película está rodada en México en su totalidad, en un pueblecito, Las Parras, que tuvieron que hacer totalmente, que mirara, como dicen ellos, a 1913, con lo cual el asfalto hubo que quitar, la luz en muchos lugares, aunque por lo visto también tenían problemas, no había agua corriente y para instalarse todo el equipo. Estamos hablando del año 1969, cuando se fueron a filmar allí, que es como les gusta a los grandes directores, filmar fuera de la mano del estudio, con un productor ejecutivo a poder ser amigo, como era en este caso Feldman, y con un montador que trabajara para él y no tampoco para el estudio. Con lo cual al jefe de montaje, que era Fair, le dijo que quería un tipo que él había conocido en televisión, que era Lou Lombardo, que además lo cogió porque en uno de los primeros telefilms que él había visto. Él hizo muchos telefilms, como saben, Peckinpah, de Westerner y El hombre del rifle, etc. Vio que había montado una secuencia a cámara lenta de una manera especial y pensó que era el hombre ideal para hacer lo que él quería. Como digo, estamos en el año 69 y 25.000 mineros se declaran en huelga en Asturias. Mi amigo Ido, como dirían los americanos, muerto, fallecido, Francisco García Pavón, que además fue mi jefe, mi director en Taurus Ediciones, gana ese año el premio Nadal con las Hermanas Coloradas, y puedo verlo, la alegría que él tenía, y que nos invitó en la calle General Mola a unas cervezas. España cede Ifni a Marruecos. Fallece el pintor Daniel Vázquez Díaz, muere también el general Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos. Además, en la ceremonia de los Oscars de la Academia de Hollywood, la gran triunfadora es una película de Carol Reed, un director un tanto olvidado, que el año pasado se le dio un homenaje en el Festival de San Sebastián, pero creo que necesita todavía mayor reconocimiento. Caramba, estamos hablando del hombre que hizo El tercer hombre, que hay que volver a decir que no la hizo Orson Welles, que la hizo Carol Reed. Bueno, la película era Oliver, que hemos emitido en este programa. Doña Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España y abuela de don Juan Carlos, fallece en Lausana, en Suiza. En el Festival de Cannes el premio es para la película If, de Lindsay Anderson, que acaba de publicar hace un par de meses o 3 meses su libro famoso sobre John Ford en Paidós, que yo recomiendo porque me parece que es un libro espléndido, hecho con una gran objetividad y sobre todo con un gran temblor de sinceridad y de respeto al maestro, donde le coloca, yo creo que en su justo punto, antes de este último libro de John Ford que ha salido tan excepcional, ¿no? Donde de alguna manera da una visión que empieza a darle ya a Lindsay Anderson de ángel y demonio, ¿no? De familiar y no familiar, pero yo le recomiendo ese libro. El belga Eddy Merckx gana el Tour, lo cual lleva siendo una costumbre por esa época. Luis Buñuel es designado maestro del cine en la clausura de la Mostra de Venecia. Yo creo que está muy bien, pero que ya se sabía que era uno de los grandes maestros, de los 8 o 10 verdaderamente grandes maestros, directores con voz propia. Vladimir Nabokov, que nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, señor. Publica su novela Ada o el Ardor, aunque yo prefiero Lolita y prefiero sus apuntes autobiográficos, que son verdaderamente maravillosos, y sus cuentos, ¿no?, que son estupendos. En Estados Unidos desaparece el escritor Jack Kerouac, que encabezó la generación Beat con su libro En el camino, ¿no? On the Road. Bueno, y digamos para terminar que también muere otro gran escritor muy joven español, Ignacio Aldecoa. Aldecoa es autor de novelas como Con el viento solano, Gran Sol, El fulgor y la sangre. Seguía la estela en sus relatos cortos de Hemingway, del mejor Hemingway. Era un escritor que hubiera dado de sí muchísimo, que murió en un momento donde estaba, yo creo, entrando en su gran madurez. Pocas veces se puede decirlo de malogrado, ¿no? Pero en este caso, Aldecoa tenía toda la vida por delante y unos relatos y unas novelas maravillosas. Aún así, por supuesto, lo que dejó desde Santa Olaja de Acero, aquellos cuentos madrileños, son realmente soberbios. Y nada, terminemos diciendo que Camilo José Cela, nuestro premio Nobel, fallecido, como todos saben ustedes, da un giro a su obra y publica San Camilo, 1936, que es una ruptura con
esas novelas tipo La Colmena, La familia de Pascual Duarte, estupendas, y sobre todo con ese Camilo José de la que a mí es el que me produce mayor admiración desde niño, que es el autor de Viaje a la Alcarria, Judíos, Moros y Cristianos, porque no creo que haya escrito nadie libros de viajes como él, ni el Don Jorgito famoso, ni Washington Irving, bueno, yo creo que está a la altura de los más grandes libros de viajes. Y bueno, vámonos a 1913, a la frontera con México, a ver ese coche estupendo. Hablan de aviones. Dice el otro, no, eso es un globo. Dice, no, tienes razón, dice Pike. Hacen 90 kilómetros por hora. Claro, ese es uno de las señas que estás entrando en otro mundo. Claro, pues este es un western muy historicista, es decir, está muy situado. Crepuscular, se decía antes. Sí, bueno, yo creo que ha habido muchos malentendidos con respecto a Peckinpah, ¿no? Uno de los malentendidos es que cuando ves la película al cabo del tiempo te das cuenta que ni hay tantos ralentís ni hay tantas secuencias de alguna forma tan exagerada de violencia, ¿no? Incluso si la comparas con... Yo soy un develador y nada fanático del western spaghetti, ¿no? Alguno de los productores quiso decirle a Peckinpah que se fijara sobre todo en las películas de Sergio Leone, por entonces muy exitosas incluso en Norteamérica. Y yo creo que ese era un error por parte de Hyman o de Feldman, cualquiera de los dos productores de esta película, porque realmente las raíces de Peckinpah, aunque las contara a su estilo, pues son Ford, son Hawks, es Raoul Walsh, es Nicolas Ray, cada uno en su estilo, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que secuencias como las de la despedida final de la película, presentando a los personajes en sus momentos más vitales, eso es que ver de mi valle, y el final de El hombre tranquilo. Ese gusto por la aventura, ese tipo de los que nos hubiera gustado ser a las demás personas que decía Walsh en Los Implacables, pues que donde trabajaba también Ryan, dicho sea paso, pues está ahí. Esa historia de amor entre hombres traicionados, que es ese triángulo sentimental y muy hermoso que forman Ernest Borgnine, el nuevo amigo, y la presencia continua del pasado de Ryan. Hay una especie de celos por parte de Borgnine respecto al personaje de Ryan, pues es Howard Hawks. Y podríamos seguir hablando de Nicolas Ray, de los héroes desesperados, pues buena parte de militar está en esta película. A él le va a acompañar toda la vida el sentimiento de culpa que le deja tirado al personaje de Robert Ryan. Él sale oyendo y lo deja solo, o sea, no se queda con el amigo cuando le sorprende, ¿no? Eso lo arrastra siempre. Sí, exacto, los flashbacks son muy importantes en la película porque son las heridas abiertas de los personajes, ¿no? En España esos flashbacks cuando se estrenó no estaban, entre otras cosas porque siempre les pillaban. El momento que Pike mata a su amigo, que es una escena tremenda, cuando lo mata que va herido. Bueno, está herido. No, la pusieron por violenta ya, que les pareció muy grande. Cuando él traiciona a su amigo, que están en Denver, en una casa de prostitución... Ese sí estaba, pero cortado. Cortado, porque ahí está una chica, más o menos, que se les veía el pecho. Pero hay una cosa que tú has dicho que es curiosa, todo lo de la cámara lenta y que se rodaba mucho. En el libro de Weevils, dice, rodó más allá de alrededor de 100.000 metros, que para una película americana... Estaba bien, pero teniendo en cuenta que rodó con 6 cámaras la mayoría de las escenas de acción y con la alta velocidad que se come la película continuamente... No hay un abuso de la cámara lenta. Aquí en España ha habido directores que han rodado 50.000 metros, o sea, sí, que no es tanto. Me parece que cuenta ahí que Gigante de Stevens era 1,5 millones en pies, vamos, medio millón de metros. Que es una barbaridad de material. Yo creo que no se haya rodado nunca más. Una cosa tremenda, ¿no? Lo que yo creo que es que en esta película la cámara lenta... Cuando se hace así, es muy significativa. Entonces eso es lo que nos ha llegado en unos momentos muy significativos de la película, como también acaba de señalar que efectivamente hay muchas películas con una violencia igual o superior. Pero es que yo creo que en Grupo Salvaje no hay un segundo donde no esté soterrada la violencia. O sea, se está respirando en todos momentos, hasta los momentos más relajantes, que son en los que antes muy significativamente subrayaste de la risa, la sonrisa. Pero yo recuerdo a Borgnine cuando estaba apuntando a los 2 soldados que asoma por entre las maderas del tren. Pues la sonrisa que tiene es auténticamente muy violenta, por muy sonriente que sea, es de una violencia que está diciendo que os voy a matar. Bueno, es que eran tiempos muy violentos, claro. La verdad es que en el cierre de la frontera con las guerras indias se prolongó luego con la situación del oeste,
con los bandidos pues prácticamente casi hasta comienzos del siglo. Es decir, cuando se rueda Asalto y robo de un tren de Porter, que debe ser el año 3, 4 o 5, eso era un hecho real. Es decir, que había bandidos y el Wild Bunch, el grupo salvaje de verdad, el de Butch Cassidy y Sundance Kid, el de Dos hombres y un destino, pues estuvo circulando también hasta muy recientemente. Es decir, que la violencia forma parte de del mito de la frontera, ¿no? En Latinoamérica en los años 20, ¿no? Por ahí, ya. No, fíjate, no, en los 20 en México, yo creo que antes. Es la revolución de calles, por ejemplo, en los años 20 fue terrible, ¿no? La revolución también de los santeros. Hubo realmente en Iberoamérica, a partir de esa época, unos movimientos muy convulsos históricamente hablando. Entonces eso lo recoge muy bien la película, porque imaginaos lo que ha dicho antes José Luis, esos señores de la guerra incontrolados que realmente no dependían del México DF y que tenían su territorio más o menos para ellos. Todo eso está maravillosamente reflejado en la película. Es el final de un mundo y el comienzo de otro. Que lo que decía Eduardo de lo de la cámara lenta y tal, fue la propia Warner la que hizo mucho... indirectamente crear un sentimiento a veces negativo a la película, porque ellos en la publicidad lanzaban: ha habido más balas que en la Revolución Mexicana real, es decir, se han disparado más. Pero balas, en el 69, cuando lo vimos, si os fijasteis, sí que reparamos mucho más en la cámara lenta. Ahora acabamos de ver la película y no nos ha chocado tanto. Yo creo que más como que dice Luis Alberto, Juan en la José. cámara lenta, los impactos. Nunca se habían hecho esos impactos atravesando cuerpos. Están muy bien hechos. Se ve hasta, por ejemplo, lo comentábamos también mientras veíamos la película, esas gotitas de sangre que aparecen en el rostro de los protagonistas, que indudablemente cuando te hieren, pues la sangre despide esas pequeñas gotitas que se reflejan en el rostro. Eso no se había visto jamás. Que muchas veces nos acostumbramos, después de ver una cosa, a una situación o una forma de rodar, porque después ya es habitual, y sobre todo después de Grupos Salvajes fue muy habitual, pero en aquel momento, era fundacional. No ahora, pero es como tú dices, es que nos sorprendía aquellas escenas a cámara lenta. No lo habíamos visto nunca. Nunca lo habíamos visto. Yo, en cambio, a mí, yo tengo que, claro, yo soy un fanático de esta película, ¿no? Más que fanático, ¿no? Soy un admirador impenitente de esta película, pero a mí hay algo en la película que me redime de alguna forma la maldad de los personajes, la extremada violencia, etcétera, y es que Peckinpah es un romántico, ¿no? Y es capaz de situar las situaciones, de colocar las situaciones desde un punto de vista absolutamente distinto. Basta que organice una conversación de campamento de la noche, que se siente el frío con las mantas entre Borgnine y el personaje de Pike, en el que le dice: a mí no me hubiera gustado que fuera de otra manera, para saber que son personas que se han visto atrapados en ese tipo de vida probablemente desde que eran muy jóvenes, no saben hacer otra cosa. De igual manera que los revolucionarios mexicanos son incapaces de hacer otra cosa. Y esa bestia parda, que es magníficamente encarnado por el Indio Fernández Mapache, es capaz de suscitar una admiración idólatra en el pequeño Ordenanza, en esa magnífica secuencia que suprimió la productora americana en el estreno americano del ataque de los villistas, que está rodada de una forma absolutamente magistral. Es una especie de mezcla entre Griffith y David Lean, esa secuencia, de la manera en que lo rueda. El mariachi al fondo, la presión de las balas, que es que se ven los muertos que caen alrededor de Mapache, y ese orgullo de esperar, de ese muy macho, esperar hasta casi al borde de la derrota, con el pequeño que le entrega el telegrama, pequeño que después es el que le dispara por la espalda a Pike. Eso insistió mucho Peckinpah, parece ser que no consiguió el niño al final, porque claro, es un idólatra. De igual manera que la que le dispara igualmente a Pike es la fulana, la amiguita de Mapache, que también le admira. Hay ese entrecruzamiento, como la despedida del pueblo, que es un verdadero poema lírico, ¿no? Es decir, hasta los peores de nosotros quieren ser como niños, y probablemente los peores son los que más desean volver a ser niños, dice el sabio viejo del filósofo. Ese pueblo que recuerda un poco el de los Siete Magníficos. Sí, hay un claro, pueblo idílico. Es que la influencia de los Siete Magníficos de Kurosawa, que utilizó la cámara lenta en los Siete Samuráis, la utilización de los flashbacks en Rashomon, que bueno, era otro de los cineastas que Vamos a intentar poner aquí Los Siete Samuráis y Yojimbo, donde está basada también la película de Sergio Leone, ¿no? Están sacadas de las dos películas. No, es que Kurosawa tuvo una influencia muy grande en este tipo de cineastas. Kurosawa la recibe de Ford y luego transmite a todos estos jóvenes cineastas que empiezan a hacer cine en los años 60. Pero a través de Kurosawa, ya no... Entonces hay una humanización de los malvados y de la violencia, un sentido moral de la violencia, porque estos seres perversos que pasan sus últimos momentos donde no se deben pasar los últimos momentos, desde mi punto de vista al menos, que es en un burdel,
maravillosamente iluminado por Lucien Ballard, que es casi como un cuadro de Rembrandt, donde solo hay un gesto de cansancio de la prostituta que recibe el dinero por parte de Pike, esos dos seres depravados que son los hermanos. El llanto el llanto del de los niños. Esa metido. imagen de Buñuel, porque aquí también está muy presente Buñuel, del pajarillo que acaba muerto, casi presagiando el final. Esos se redimen por un acto que no es de bravura, que no es de macho, sino que es uno de los suyos que está siendo torturado y van a por él dispuestos a morir, ¿no? Entonces ese gesto de epicidad moral, muy discutible dentro del contexto en el que se ve esto, acaba redimiendo a los personajes. Por eso no es nada casual que al final se nos presenten vivos en la memoria de los dos únicos que quedan vivos en ese momento, que es Ryan y O'Brien, ¿no? Que siguen viajando hacia el sur. Y que van a seguir en lo mismo. Que van a seguir lo mismo, efectivamente. Pero de algún modo ya abrazando una causa, digamos, Luis justa. Luis Alberto quiere salvarlos, cosa que me parece bien, porque en las situaciones ambiguas, no, pero ellos se van a son seguir villistas, ¿no? Como si los, ellos son, villistas es fueran una película mejores. revolucionaria para la época. Yo al menos, que entonces evidentemente todos estábamos en eso, yo recuerdo ver The Wild Bunch desde una perspectiva de que sí había de algún modo una causa justa, y era la causa de la revolución villista. Y ese pueblo, ese filósofo que dice la frase maravillosa de que todos soñamos con volver a ser niños, ese individuo es un líder cercano a la revolución villista. Tú no lo has visto así, Eduardo. Yo sí, Es lo que, yo sí lo veo. Lo que no gustó en Estados Unidos, lo que no gustó naturalmente en Estados Unidos es que él dice, y ustedes con el gobierno americano dicen pocos puntos, que es una postura que no interesa mucho lo que... Pero era muy de los 60 también, ¿no? De meterse con todo lo establecido. Sí, no, y es la idea de la revolución que tuvo siempre Peckinpah. O sea, que creo que una película muy de Peckinpah también es Los Profesionales, ¿no? Donde dicen que la revolución es como una mujer, ¿no? Que al principio la adoras y que al final te es infiel con cualquiera, ¿no? Bueno, la verdad es que los indios del pueblo de Ángel sí que son presentados como alguien que van a luchar por una causa, que son sus tierras y son dignos y efectivamente han estado luchando con los apaches, luchan ahora probablemente. Tú dices que son villistas, yo creo que están intentando defenderse de En algún unos y momento de la otros. película se dice esto. Sí, bueno, además en cualquier momento de estos históricos, pues indudablemente los hay que son realmente de algún partido o de alguna situación, o de algún movimiento o de algún tipo revolucionario, y los hay que apoyándose en esa revolución también hacen sus cosas a bien o mal, porque los hay que aprovechan para hacer sus tropelías, ¿no? Esa ambigüedad moral yo creo que también es el momento en que Peckinpah hace la película. Reina también, primero, el mayo del 68 está aleteando por ahí, ¿no? Una revolución que supera las revoluciones convencionales, pero por otro lado también hay una manera de ver las cosas desde el punto de vista individualista, ¿no? Entonces solo la revolución se puede hacer con posturas individuales o con posturas morales, como la de dar la vida en esa maravillosa escena final en que los cuatro van a pedir... 4 gringos contra 200 y pico mexicanos. Ahora es curioso que dentro... Es como las Termópilas. A mí me parece que es algo realmente mítico. Esos tipos, cuando empiezan a avanzar, ese redoble de tambor muy lejano, y empiezan a ir caminando, eso es un camino en el cine para la eternidad. Eso es una imagen que perdurará siempre. La manera de cómo van cada uno de ellos vestidos, cómo llevan las armas. Y era el póster de la película, si no recuerdo mal, de alguna forma, que por cierto lo comparaban con Río Bravo, si no recuerdo mal, decían en 1959 fue Río Bravo, en 1969 pues es Río Salvaje. Ahora es curioso que dentro de la película hay, apuntando lo que decís de la época, lo que sí hay es una postura que siempre tuvo Peckinpah, que es muy anticapitalista. Por ejemplo, el ferrocarril es la madre de todas las desgracias, es capaz de decir los cazarrecompensas son despreciables absolutamente. Peckinpah rodó la muerte de los cazarrecompensas a manos de O'Brien y de los indios, pero fue Feldman, y yo creo que acertadamente, el que le dijo no lo montes, déjalo con los disparos en off, que da una resonancia más mítica, más legendaria en ese final maravilloso de la película, ¿no? Y el Harrigan, el capataz del ferrocarril, pues es alguien que hacía las cosas a su manera y que le hizo cambiar Pike en su momento, ¿no? Esa lectura sí que está ahí muy presente.